La Segunda Guerra Mundial, desvelando los hechos históricos. La Segunda Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia, comenzó en 1939, desencadenada por una serie de tensiones políticas y territoriales. Las principales causas fueron las ambiciones expansionistas de las potencias del eje, las represalias por el Tratado de Versalles y el surgimiento de ideologías extremistas. Antes de la guerra, la tensión internacional estaba en su punto más alto. La Primera Guerra Mundial y el posterior Tratado de Versalles habían dejado a varias naciones descontentas. Particularmente, Alemania, que sentía que había sido tratada injustamente, fomentando un sentimiento de revancha. Esta atmósfera de resentimiento y descontento proporcionó el caldo de cultivo perfecto para el ascenso del fascismo y el nazismo. En Alemania, Adolf Hitler utilizó estas tensiones para ascender al poder, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania a través de una política de agresión y expansionismo. Simultáneamente, en el este, el imperio japonés estaba en plena expansión. Su invasión a Manchuria y su posterior guerra con China fueron eventos clave en la escalada hacia la Segunda Guerra Mundial. Japón buscaba establecer su dominio en la región del Pacífico, desafiando a las potencias occidentales. Mientras tanto, en Europa, Alemania e Italia, dos potencias fascistas, firmaron el Pacto de Acero, una alianza que prometía apoyo mutuo en caso de guerra. Este pacto marcó un importante escalón en el camino hacia el conflicto global, fortaleciendo las ambiciones expansionistas de ambas naciones. La invasión de Polonia marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, atacó Polonia en septiembre de 1939, justificándolo como un acto de autodefensa. La brutalidad y rapidez de la ofensiva dejó al mundo en shock y marcó el inicio de un conflicto global. En la primavera de 1940, la guerra se trasladó al oeste con la Batalla de Francia. Alemania lanzó una ofensiva relámpago, conocida como Blitzkrieg, que resultó en la rápida caída de Francia. La capitulación de París fue un giro decisivo en la guerra, poniendo a gran parte de Europa occidental bajo control alemán. La batalla de Inglaterra se produjo poco después, marcada por los intensos ataques aéreos alemanes. A pesar de estar en gran desventaja numérica, la Real Fuerza Aérea Británica resistió valientemente, infligiendo a la Luftwaffe alemana su primera derrota significativa. Mientras tanto, en el este, Hitler lanzó la Operación Barbarroja en 1941, una invasión a gran escala de la Unión Soviética. Contrariamente a sus expectativas, la campaña se convirtió en un punto muerto sangriento, marcando un cambio importante en la fortuna de la Alemania nazi en la guerra. En diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa a Pearl Harbor, catapultando a Estados Unidos a la guerra. Este ataque devastador dejó a la flota del Pacífico de Estados Unidos seriamente dañada y provocó una declaración de guerra casi unánime por parte del Congreso de Estados Unidos, marcando un nuevo capítulo en el conflicto. La guerra en el frente del Pacífico fue una serie de enfrentamientos entre Estados Unidos y Japón. La lucha brutal y feroz en islas remotas, como Iwo Jima y Okinawa, demostró la determinación de ambos bandos y cambió el curso de la guerra. El Holocausto fue el genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos llevado a cabo por la Alemania nazi. Este acto de exterminio masivo, inimaginable en su crueldad, dejó una cicatriz indeleble en la historia de la humanidad. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión en la guerra. La resistencia heroica y la eventual victoria del Ejército Rojo contra las fuerzas alemanas marcaron el comienzo del fin para el Tercer Reich. El día D, el desembarco aliado en Normandía, fue una operación militar de una magnitud sin precedentes. Este evento crucial marcó el inicio de la liberación de Europa occidental del yugo nazi y pavimentó el camino para el final de la guerra. La liberación de los campos de concentración reveló al mundo los horrores del Holocausto. Las imágenes de los supervivientes desnutridos y los relatos de las atrocidades cometidas en estos lugares de muerte han quedado grabados en la memoria colectiva. A medida que la guerra se inclinaba a favor de los aliados, la caída del Tercer Reich se volvió inevitable. Las fuerzas aliadas avanzaron hacia Alemania desde todos los frentes, culminando en la toma de Berlín. Este fue un evento decisivo que marcó el fin del dominio nazi en Europa, y por lo tanto, el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. El final de la guerra en el Pacífico llegó con un acto de devastación sin precedentes.
Las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki causaron una destrucción inimaginable. Las consecuencias de estos ataques forzaron a Japón a rendirse, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Después de los horrores de la guerra, el mundo se enfrentó a la tarea de recuperarse y reconstruirse. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron profundas y duraderas, con pérdidas humanas y económicas inmensas. La guerra dejó un legado de destrucción y sufrimiento que afectó a casi todas las naciones del mundo. El juicio de Nuremberg fue un hito en la historia de la justicia internacional. Los líderes nazis supervivientes fueron llevados ante un tribunal internacional para responder por sus crímenes de guerra. Este juicio estableció un precedente importante para el tratamiento de los crímenes contra la humanidad. El establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y el inicio de la Guerra Fría marcaron el inicio de un nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. La creación de la ONU representó un esfuerzo por parte de las naciones del mundo para prevenir conflictos futuros, mientras que la Guerra Fría demostró las tensiones que aún persistían entre las superpotencias.